Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar cómo sembrar y cultivar zanahorias en una maceta. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Lo primero que voy a hacer es marcar en este caso 3 líneas para ahí sembrar las semillitas de zanahoria. Estas tienen que tener una separación aproximada de 10 a 15 centímetros y después las vamos a sembrar intercaladas para que tengan un espacio correcto para poderse desarrollar cuando las plantitas vayan germinando. Entonces vamos a hacer nuestras líneas y a comenzar a sembrar nuestras semillas. Estas son las semillas de zanahoria, son muy pequeñitas. Vamos a ir agregándolas como si las espolvoreáramos sobre la línea. Estas las debemos de sembrar de una forma muy superficial debido a que para que puedan germinar necesitan muy poca tierra encima, aproximadamente 2 milímetros de profundidad. Estas son mis 3 líneas en las que ya coloqué las semillas. Aquí se alcanzan a apreciar las semillitas de color verde que están como espolvoreadas sobre la línea que dibujé. Y ahora voy a proceder a cubrirlas ligeramente con una pequeña capa de tierra. Le voy a colocar una etiqueta para saber cuándo fue que sembré y qué es lo que estoy cultivando en esta maceta específicamente. Por último voy a rociar ligeramente con un poco de agua sobre toda la maceta para humedecer la tierra y para que también las semillas entren en contacto con la humedad y comiencen a germinar. Es importante que durante el proceso de germinación mantengamos húmeda la tierra para que se mantengan hidratadas las semillas y puedan germinar. Ya han pasado aproximadamente 12 días desde que sembramos nuestras semillas de zanahoria y como podemos ver ya comienzan a aparecer los primeros brotes de las semillitas. Ya han pasado 20 días después de que fueron sembradas las semillas de zanahoria. Como podemos apreciar, muchas de ellas ya han germinado. Lo que voy a proceder ahora a hacer es a limpiar los espacios para que puedan desarrollarse las plantas de zanahoria y estas puedan crecer correctamente. Algo importante que debemos de saber de las zanahorias es que no las podemos retirar y sembrar nuevamente en otro sitio. Aunque les acabo de mencionar esto, voy a hacer el intento para ver si en alguna de estas zanahorias que ya están germinando las puedo localizar en este sitio donde quedan algunos espacios que podríamos ocupar para poder crecer algunas plantas de zanahoria. Entonces voy a proceder a remover algunas plantas de zanahoria, por ejemplo aquí que tengo 3 y que están muy juntas. La voy a cortar como una especie de cubo y las voy a localizar en este otro sitio.
Entonces voy a hacer previamente un pequeño agujero para poderlas pasar completamente. Aquí, si apreciamos, ya se ven un poco las raíces que están en desarrollo, entonces para evitar maltratarlas las voy a trasplantar inmediatamente. Y ahora voy a proceder a cortar todas las plantitas que germinaron de más. Siempre voy a seleccionar las plantas que se hayan desarrollado mejor. En este caso, aquí tenemos una que está muy pequeñita junto a otras que están mejor desarrolladas. Entonces lo que voy a hacer es retirar estas que están muy pequeñitas para que no interfieran en el desarrollo de las nuevas plantas. Voy a tratar de dejar entre las plantas finales alrededor de 4 centímetros. En este sitio voy a remover justo las plantas que están al lado de esta, que ya está generando algunas hojas finales, entonces voy a removerlas. Aquí de igual forma voy a dejar el mismo espacio y voy a mantener las mejor desarrolladas. Aquí, si podemos apreciar, se alcanza a ver la semillita de donde germinó esta plantita. Esa la vamos a mantener y vamos a seguir con el proceso en toda la maceta. Esta, a la cual le hice el trasplante, la voy a mantener así con esas 3 plantitas hasta que sepa que no se han marchitado y que se mantuvieron. Entonces voy a seleccionar cuál va a ser la que se va a quedar como permanente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.